Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 00 minutos. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con un tema siguiendo nuestra línea de conociendo la historia de las sectas y cómo esto afecta, entra en Latinoamérica, de donde somos la mayoría. El tema de ahora tiene que ver con la influencia de John Wesley, la influencia de John Wesley dentro del evangelicalismo, que viene a ser la religión norteamericana de Estados Unidos, que ha entrado en el siglo XX a México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, como parte de conocer la historia, porque usted tiene que conocer la historia. Por ejemplo, vamos a empezar para que usted se sitúe de una forma, diríamos, eh, histórica, ¿no? A ver, tengo aquí, ¿dónde está esto? Ok, ok, vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí que, para que se den cuenta de qué estoy hablando, en 1504, Hernán Cortés arriba a Española con H, Hispaniola, en 1504. Usted ni nacía ni yo. Nuestros antepasados todavía no nacían, ¿ok? Así que cuando alguien le pregunta a usted, ¿quiénes son tus antepasados? Créame, no le estoy engañando. Puede hacer Google, pero no ahorita. Ahorita no, porque me tiene escuchando. Y va a ver que en 1504, empezando el siglo XVI, viene aquí Hernán Cortés. Y él empieza a conquistar la isla, ¿no? Luego él va a la isla de Yucatán, a la península de Yucatán. En 1519, Hernán Cortés entra a Tenoch, a ver, esta palabra sí, Tenochtitlán, creo que lo dije bien. Es la capital azteca del Imperio Mexicano. Sus hombres se quedaron asombrados al ver los templos y los jardines sofisticados en la ciudad. Pero se quedaron horrificados, o sea, se quedaron un asombro, pero de disgusto, hasta de miedo, cuando observaron por primera vez con sus propios ojos el sacrificio humano que los aztecas estaban haciendo, pero sobre todo la riqueza de oro de los aztecas. ¿Se dan cuenta? Así que ya saben lo que sucedió. Y también los aztecas se quedaron asombrados a ver por primera vez europeos, hombres blancos, con barba, con caballos, armados. Ellos nunca habían visto seres humanos diferentes a ellos. Fue una, un choque cultural entre dos continentes, dos razas, diferente cultura. Unos se asombraron de otros y los otros de los otros. Tarde o temprano tenía que suceder, pero sucedió en el siglo XVI. Y aunque parece mucho, no es mucho, es hace poco, unos 600 años. Oiga, nosotros somos jóvenes todavía. ¿Qué le parece a usted? ¿Se siente joven? Yo me siento joven. 500 o 600 años de existencia usted y yo, comparado a miles, muchos ponen millones de años de existencia en la Tierra, pero nosotros somos bien jovencitos. Jóvenes somos, 600 años, nada más y nada menos. Yo me siento feliz de la vida, 600 años, no es nada. Fíjese, ahí está nuestra historia, ya les dije. Así que cuando alguien le hable a usted, entonces usted le dice eso, usted va a quedar
y va a dar buena impresión, van a decir, estamos con una persona culta, estamos con una persona educada, académica, no habla tonteras y sabe de historia. ¿Qué le parece? Buenísimo. ¿Qué más? Pero también sucede algo. En la parte del sur del continente, otro conquistador español de España, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro estaba viniendo de España y traía, vino con la promesa de riquezas, de títulos, y fue a Panamá de una forma exitosa. ¿Ok? Y de ahí siguió, alguien le dijo, del imperio incaico que está al sur. Y bueno, la riqueza del imperio incaico. Los incas no habían visto nunca a un europeo. No, 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 para nada. Entonces entra 1520. Hace poquito nomás, poquito. Somos jóvenes en cultura. ¿Se dan cuenta? Somos jóvenes. ¿No le da alegría a usted eso? A mí sí, cuando yo me siento con amigos que la mayoría son ignorantes, no leen libros, ven tonteras. Entonces yo tengo que ponerme de profesor y decirle, oye, mira, en tu país y esto, y se quedan con la boca abierta porque no saben. No les gusta la historia. Yo no sé para qué nacen en este mundo. Yo se los digo, yo no sé para qué ustedes nacen, para tragar, para comer y para qué más. No sirven para nada, no son útiles a la sociedad. Por eso sus países de ustedes están totalmente mediocres. Culturícense. Ahora que tenemos la internet, si no quieren comprar libros, no lo hagan. Pero al menos vayan a Google, no ahorita, y pongan historia de mi país. Lean, culturícense, para que cuando se sienten a una mesa, ustedes tengan de qué hablar. Ustedes se conviertan en las luminarias de su casa, en las luminarias de su familia, de su barrio, de su amigo, de su enemigo, de su tío, sobrino, abuelo, nieto, de lo que sea. Entonces van a venir a usted y le van a decir, cuando vamos a la casa de mi sobrino, de mi sobrina, de mi tía, de mi tío, de quien sea, nos ilumina con cultura. Nos hace ver que somos personas, bueno, él es una persona o ella es una persona con un conocimiento increíble. Parece un diccionario con patas, porque sabe de todo. Y es importante, no, de veras, es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender la religión. ¿Ahora entiende por qué? Porque los españoles trajeron la religión católica. ¿Ya entiende usted eso? Esa es nuestra cultura. Yo nací en una cultura totalmente católica romana. Gracias a Dios. Me enseñaron a respetar a la persona mayor. Disculpe usted, señora, señor. Algo básico, algo importante. ¿A quién no le gusta que le respeten? ¿No? Me decía mi mamá, respeta a tus mayores. Bueno, mis mayores son mis mayores. Di por favor, no entres como si fueras un toro. O sea, buenos modales. Y mi madre fue católica romana, bien romana. Y ella me enseñó la caridad cristiana. Adorar a Dios, a Cristo, a orar. Qué lindo. Bautizado de niño, cristiano de meses, no de meses, de días. Crecí amando a Dios. ¿Se dan cuenta? Cristianismo. No había nada de sectas de pentecostales que vinieron después. ¿Se dan cuenta? Ese es un punto histórico importantísimo. No había ni evangélicos, ni esta secta de aquí, ni la secta de allá, que vienen de otra cultura. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Desde 1523 o 32, que viene, claro, a Lima, Perú. Funda Lima, Perú en 1533. Nadie sabía lo que iba a pasar. 1633, 100 años de fundada. 1733, 200 años de fundada. Catolicismo romano. 1833, 300 años de fundada. Para 1821, el 28 de julio, se independiza por la campaña libertadora del masónico argentino Don José de San Martín.
y también del otro masónico, Simón Bolívar. Y habían otros más, Sucre y otros libertadores, pero el siglo XIX. Esa es nuestra cultura. De ahí venimos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No había protestantismo, no había sectas, catolicismo romano. Para unos para bien, para otros para mal, lo que sea, eso es irrelevante. El punto es nuestra cultura. Y esa es mi cultura, catolicismo romano. Y doy gracias a Dios por eso, porque me enseñó valores. ¿Me entiende? Esa es nuestra cultura. Tenemos que saber y posicionarnos culturalmente, religiosamente. Yo no maldigo al catolicismo para nada. Que no esté de acuerdo con fulano, que esto, que la misa, que mira el cura, que la hostia, son cosas para mí triviales. Uno puede discutir en el aspecto religioso, pero es nuestra cultura. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Por eso uno hay que educarse. Porque si Latinoamérica se educara, créame, se lo aseguro, no habría casi ni mormones, ni testigos, ni adventistas. Peor pentecostales. Pero el hecho de que exista cantidad de sectas norteamericanas, estadounidenses, implica que hay un problema cultural en América Latina. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Estoy tratando de comunicar algo. ¿Ok? Entonces, 1532, dije 6, 7, 8, 9, 2032 todavía no tenemos 500 años, es 2022. 10 años después vamos a tener 500 años de la fundación de Lima, Perú. Yo no sé cuándo fundaron. Ok, México se fundó, por ejemplo, en 1500. Mexicanos, el grito de guerra, levántense. Mexicanos, a ver. Sí, mexicano al grito de guerra, así es su himno. 1519 entró a ese lugar entró, y dice aquí, en 1521 reclamó Tenochtitlán para España. O sea, 1521 se funda México. O sea, el año pasado fueron los 500 años de la fundación de México. Entonces, tenemos que ver qué otros países fueron fundados también por la corona española. Católico romano. Esa es nuestra cultura. Eso es lo que nos une a nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, usted tiene que tenerse orgulloso de su cultura. Claro, eso es innegable. ¿Por qué se va a sentir orgulloso de una religión que usted ni siquiera conoce? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar ahora? Mucho, porque es el aspecto histórico. En el año 1703, ya no en las Américas, sino en los Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, fíjense, totalmente separado de nuestra cultura. Yo quiero que tenga esa perspectiva. Nace en Inglaterra un personaje que se llama John Wesley. No vamos a entrar en detalle de su vida porque nos llevaría muchas horas. De verdad. Pero los puntos principales. John Wesley, ¿no?, muere en el año 1791. Prácticamente todo el siglo XVIII él vivió. Mira, de 703 a 1791. Todo el siglo XVIII vivió. Vivió bastante. O sea que el siglo XVIII fue el siglo de John Wesley. Ahora voy a decir por qué es importante. Él en el año 1724 se convierte le ordenan como sacerdote dentro de la iglesia anglicana en Inglaterra. En 1725 se convierte en obispo, ¿no?, en la ciudad de Oxford, ¿no?, y luego entra a la escuela allí. Él recuerda que tenía su hermano Charles Wesley, muy famoso también él,
eran varios hermanos, pero los más famosos fueron John Wesley y Charles Wesley. Charles Wesley fue fue un personaje que, al igual que Wesley, que su hermano John, ah, escribía himnos, escribía himnos. Y él escribió muchos himnos, cantidad de himnos. Uno de los himnos que él escribió, voy a ver si le encuentro, yo quiero que ustedes ah, lo escuchen. ah, ¿Dónde está? Eh, es bien famosa, a mí me gusta escucarlo. No sabía hasta cuando comencé a estudiar el origen de los signos de Navidad, ¿no? Eh, Dice ahí que fue escrito la letra por Charles Wesley y que, ¿dónde está? Aquí, y que el gran, ¿cómo se dice aquí? Vamos a ver. ah, ¿Dónde está esta parte? Lo quiero poner porque me gusta. Mm, bueno, no lo encuentro, pero después lo pongo. En fin, su hermano era compositor de himnos y muchos de esos himnos se cantan en las iglesias evangélicas. Lo tradujeron al español. Eh, en el año 1729, 1730, en Inglaterra, ellos comienzan en la universidad a reunirse a estudiar la Biblia. ¿Ok? Esto es muy importante para todo evangélico que quiere conocer de dónde viene el evangelicalismo. Si usted es pentecostal, usted tiene que saber, de veras. Hay que saber de dónde uno viene. Por eso puse el concepto de cómo uno viene, nace en esta parte, ¿no? Nosotros somos producto de la conquista española de España, ¿no? Aquí en este continente, el siglo XVI, mire, empezando el siglo XVI. Qué alegría, a mí me da alegría, sinceramente. Feliz de la vida estoy yo. Y fíjese, a 1730, ellos hacen una reunión en Inglaterra y comienzan ellos a estudiar la Biblia, a ayunar. Entonces, como eran unas personas metódicas, disciplinadas, los estudiantes se burlaban de ellos y lo llamaban los metodistas. ¿Ok? Los metodistas. Ahora, esa palabra metodista, ¿no? Era tal vez como insulto, igual como le llamaban a los puritanos en el siglo XVII, ¿no? Metodistas en el primer siglo, en Roma, se daban a una secta de doctores en medicina que ellos habían llegado a la conclusión de cómo curar ciertas enfermedades de los cuerpos. Y le llamaban en Roma los metodistas, justo en el tiempo de Jesús, primer siglo en Roma. Y estos eran doctores de ese tiempo. ¿Ok? Cuando se habla de doctores hay que verlos desde ese contexto. Entonces, estos doctores realmente eran los científicos de ese tiempo. Y ellos entendieron la mente, el cuerpo, el alma del hombre de cierta forma que ellos catalogaron ciertas enfermedades y cómo curarlas. A ellos se les llamaba los metodistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos estudiantes en 1730 en Inglaterra también se burlaban de John Wesley y de su grupo porque le decían, mira, los metodistas, porque eran muy, diríamos, disciplinados, que tenían que leer la Biblia, al punto que inclusive lo llamaban el Club de los Santos, por su énfasis, ¿no? Por su énfasis de vivir una vida santa. En 1738, ¿no? Durante una reunión que conocieron a una secta que se llaman los moravianos, ¿no? Es otra secta, ¿no? Wesley tiene esa convicción de que entra a tener una experiencia, llama él, con Jesús.
1738. Hasta 1738 no había metodismo, nadie conocía esa secta. Escuche bien, ya sabe usted tiene que saber esto, porque dentro de las sectas evangélicas se va a escuchar metodista. ¿Usted nunca se preguntó por qué se llama metodista? Yo sí, yo era bien curioso de pequeño. A mí me gustaba saber, pero ¿por qué se llama esto? ¿Pero por qué? Bueno, pero ¿por qué se llama metodista? Le estoy diciendo. En 1738, Wesley, ¿no?, tiene lo que él se llama esa experiencia en Inglaterra, bajo otra secta de los moravianos, y él lo compara con la experiencia que tuvo Lutero en el castillo, en donde él se convierte espiritualmente el cristianismo según Lutero, ¿no? Desde ese punto en adelante, entonces Wesley se sintió en la misión de proclamar el Evangelio de salvación por la fe, el cual eh, él para el resto de su vida se sintió como una persona que tenía que hacer eso. Pero el problema está en que como era un mensaje que él lo creó, escuche bien esto, así nacen las sectas, que se convierte, predica su evangelio como él entienda. En Inglaterra le cierran las puertas porque no están de acuerdo con lo que él está hablando. No había metodismo en ninguna parte. Él recién comienza a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él entonces va a sociedades religiosas tratando de enseñar su nueva religión porque lo inventó. ¿Me entiendes? Él comenzó a predicar, pero no le hacían caso a él. Entonces él decide crear un grupo religioso en 1738, en diciembre, se llamaba la Sociedad, ¿no?, de personas que están unidas de acuerdo a su creencia. ¿Ok? Él identificó sus doctrinas, escribió en 1765 en un libro que se llama Una breve historia del metodismo. ¿Se dan cuenta? En 1765. Hasta ese momento la gente no sabía que era el metodismo. Ya comenzaba a escuchar, pero en realidad no sabían qué era. Fue en 1765 que recién en un libro que él escribe, Historia del Metodismo, él resume su enseñanza prácticamente en tres partes. Uno, que él enseñó la doctrina del pecado original y la incapacidad absoluta de los seres humanos para salvarse. ¿Ok? Pero había un problema ahí, ¿no? Él rechazó la noción protestante, reformada, calvinista, presbiteriana de la elección, predestinación, la gracia irresistible, y prácticamente rechazó toda la doctrina reformada, calvinista, presbiteriana. Wesley tenía influencia arminiana. Eso quiero que entiendan. Ahora, es muy importante eso, muchísimo importante, porque eso va a explicar por qué los evangélicos y los pentecostales que nacen en los Estados Unidos en el siglo XX, hace 100 años nomás, enseñan y creen lo que creen. Se dan cuenta que todo tiene una razón. ¿Ok? Wesley criticó de una manera abierta, de una manera inclusive muy fuerte, las enseñanzas de los reformados. Él odiaba a los calvinistas. Lo voy a repetir la pregunta, la respuesta y la palabra. Él odiaba, con letras mayúsculas, a los calvinistas. Una cosa es, no estoy de acuerdo con ellos. Una cosa es odiarlos. Él era el segundo. Él odiaba a los calvinistas. ¿Me entiende? Para hablar claro. En ese tiempo no había evangélicos ni pentecostales. Eso viene después en los Estados Unidos. Esa es la historia del pentecostalismo, de las sectas, de las iglesias que usted ve en su país, de dónde vienen evangélicos, vienen de aquí. Pero el padre de todo esto ya estamos mirando quién es. Entonces, él dice, oh, yo también quiero crear mi grupo, vamos a ser iguales a la iglesia primitiva. Toda secta dice lo mismo. Mormones dicen lo mismo. Testigos dicen lo mismo. Adventistas dicen lo mismo. Pentecostales y sus sectas sabidas y por haber dicen lo mismo.
Todos dicen lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo es el juego? Todos dicen lo mismo. Usted tiene que entender, por eso empecé con nuestro punto histórico, cómo vienen los españoles en el siglo XVI. Usted ya sabe que en 1500 viene la corona española. Usted ya sabe eso. Nunca diga, cuando se reúne con su familia, mamá, abuelita, yo no sé de dónde venimos. No, ya sabe. Ya sabe de dónde viene. Ya sabe. ¿Ok? El segundo lugar, Wesley enseñó que la salvación o la justificación es por fe. Para ahí dice, bueno, no hay problema, ¿no? Él descartó noción de las obras, dice aquí, aunque sean buenas, ¿no? Que es por la misericordia de Dios. Ah, pero, dice aquí, eh, como arminiano, él creía que la salvación se puede perder. ¿Ok? Este es un tema muy relacionado a su concepto de la santificación entera, que es el tercer punto que enseñaba. Él decía que una fe genuina produce santidad interior y exterior. Ahora entiende por qué. Fíjese, los pentecostales que usted conoce hacen mucho énfasis en la forma de vestir de la mujer y de su interior que lo controlan. Eso no lo inventó Gigi Ávila. Él lo leyó de alguien, de otro alguien, cuya lectura viene de alguien más que se llama John Wesley. Ahora, John Wesley no fue pentecostal porque él no había pentecostalismo en ese tiempo. Vuelvo a repetir, pentecostalismo es del siglo XX. Nace en los Estados Unidos, se va a México, ¿no? Con Abundio y Rosa López en 1910. De ahí va bajando a Centroamérica y luego a Sudamérica, donde usted ya entra ahí. Sí, no, y no solamente eso. No, por eso dije al principio, hay mucho que hablar de John Wesley. Yo fui a la universidad de John Wesley hace, ¿cuándo fui? En Indiana, la Universidad Wesleyana, una hermosa universidad, grandísima. Está como un museo, está una Biblia de su tiempo. Él tiene la capilla donde predicó. O sea, es interesante en cuestión. Entré, creo que tomé fotos, donde, no, por ahí tengo la foto, algún día lo voy a poner. Ah, Wesley fue un personaje más allá de lo que uno tal vez le ha enseñado. Y si usted no ha conocido, pues hoy día le voy a decir algo de él. Él enseñaba que el proceso regenerativo, ¿ok? Es perfecto, que uno puede llegar a la perfección antes que muera. ¿Ok? Esto es algo nuevo que se conoció en el evangelicalismo, pero le voy a decir de dónde saca él también sus ideas, porque todo tiene una razón. ¿Ok? Eh, esta teología causó mucha controversia en las colonias americanas cuando él vino. Estamos hablando del siglo XVIII. Las sectas comenzaron a aparecer poco a poco a través del primer avivamiento, con Jonathan Edwards en 1730 en adelante, y también George Whitefield, también inglés, pero él era calvinista. Se llevaba más con los presbiterianos y con Jonathan Edwards. Pero Wesley era de otra especie y muy negativo, muy conflictivo. Increíble. La pregunta es, ¿fue hereje o fue una persona ortodoxa? ¿No? Han escrito muchos libros, muchas personas referente a lo que tiene que ver ah, con la vida y la enseñanza de Wesley. Y hay mucho que hablar, pero voy a hacerlo, poner uno, dos, tres, a ver, cuatro, cinco, seis, a ver, uno, cuatro, cinco, seis puntos para sumarizar. Yo creo que
6 puntos nos va a ayudar a entender la doctrina de John Wesley y su influencia en las sectas que vemos hoy en todo Latinoamérica. ¿Y por qué la gente no solamente en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica cae víctima de sus enseñanzas? ¿Por qué víctima? Porque si Latinoamérica desde el principio hubiera sido bien catequizada, escucha lo que digo, bien catequizada, y también aparte de eso, hubieran sido interesados en conocer su fe, la influencia de esta secta se hubiera sido mucho, muchísimo, extremadamente muchísimo menor. Eso es así. Número uno, John Wesley fue arminiano y él enseñaba que los creyentes podían perder la salvación. Él decía, yo creo que los santos pueden perder la salvación. El que es santo o justo en el juicio de Dios puede ser justo y justificado anterior. Sin embargo, también puede caer de la gracia de Dios para siempre. Él enseñaba eso. ¿Lo ha escuchado usted eso de los evangélicos? Claro, ellos creen eso. ¿De dónde viene esa enseñanza pentecostal evangélica? John Wesley. ¿De dónde sacó Wesley eso? Arminianismo. Por eso que lo odiaba a los calvinistas. ¿Qué es una herejía? Algunos dicen, bueno, es un error, dicen algunos. Error teológico. Otros dicen, no entendía lo que estaba hablando. Ya que no hay un consenso, que unos dicen que sí, que no. Yo personalmente, basado en lo que estudié y en lo que veo, él sí sabía lo que estaba hablando. Su odio al calvinismo era real. Y ya que él era arminiano, creo yo que esto era una gran herejía que estaba hablando Wesley. Número 2, él creía en la continuación, y escuche bien esto, de los dones espirituales. Él creía en la continuación de los dones espirituales. ¿Quién cree eso hoy en día? Usted sabe muy bien, las sectas pentecostales. ¿De dónde sacan las sectas pentecostales eso? Ya los enseñé. De un tal Charles Parham, que era metodista justamente él. Y él la recibió de otros dos que se llamaban profetas Elías en el siglo XIX. ¿Y de dónde ellos sacaron eso? Justamente de los movimientos de santidad, del movimiento del siglo XIX al principio. Porque Wesley era del siglo XVIII, 1700, todo el siglo XVIII. Sus enseñanzas para el tiempo que él ya murió. Entonces empieza el siglo XIX y de ahí nace el movimiento de santidad de los peregrinos, todo el siglo XIX. ¿Se dan cuenta cómo está conectado? John Wesley y también su hermano abandonaron la iglesia anglicana. La iglesia anglicana no era continuista, era cesacionista. Entonces, al abandonar la iglesia anglicana, ellos obviamente crean su secta y ellos comienzan a predicar y a enseñar los dones espirituales que dicen ellos que sigue hasta ahora. Fíjese, para ese entonces el metodismo ya se había dividido en muchas sectas. En los Estados Unidos se dividió en muchas sectas el metodismo. Característica de las sectas. ¿Se dan cuenta cómo se van dividiendo? Cuando se van dividiendo estas sectas, ya que no había un papa, se dividían de acuerdo al gusto de uno de ellos. Entonces ellos comenzaron a ser muy fanáticos. ¿Ok? Uno de los fanatismos dentro del metodismo es que ellos comienzan a asociar con otro grupo de Inglaterra, una secta que viene inclusive del tiempo de los puritanos, que se llamaban los Quakers. Ya le dice que Quaker es una palabra inglesa que significa movimiento, temblar. ¿Por qué se llamaba temblar? Porque los Quakers en sus reuniones, hombres y mujeres, cuando adoraban, ellos caminaban bailando así, metódicamente. Cuando caminaban levantaban así el pie, la pierna así, así, para atrás,
para adelante, levantaban así, así bailaban, para atrás, para adelante, para un lado, para otro lado. O sea, seguían un ritmo. Entonces se llamaban los Shakers, por eso se llamaban los Quakers, perdón. Shakers son otro parecido a ellos, porque Quake es movimiento, temblor. Entonces ellos temblaban, las mujeres así. Y era gracioso. Yo creo que en YouTube está, lo pueden ver después. Todos vestidos de negro, comenzaban así. No era un baile, baile, pero eran pasos rítmicos. Y todos eran así. Bueno, ellos también creían en eso, ¿no? Eh, Cuando Wesley vio a los Quakers en Estados Unidos, y también los conocía en Inglaterra, fue su fuente de inspiración de él, ¿no? Ah, en el siglo, los metodistas, por ejemplo, para defender acerca del continuismo, ¿no? Continuanismo, ellos dicen que eh, ellos reconocen que muchos de los fenómenos que aparecen hoy en día en los grupos pentecostales, ¿no? Que es continuista, que creen en esto, ¿no? Trazan su origen, diríamos así, a lo que enseñaba también John Wesley. Por ejemplo, ah, que el Espíritu Santo les revelaba, les interpretaba la verdad, eh, y que no solamente era en la palabra escrita de la Biblia, sino en visiones, fíjense, visiones, ya sabe, cuando usted escucha visiones de dónde viene, Wesley enseñaba eso, sentimientos. Los mormones se crean en el año 1843. Joseph Smith, que fue un gran ah, extorsionista, ¿no? Un delincuente, una persona mentirosa, tenía mucho en sus rasgos común con John Wesley. Parece mentira y sí. Y, y Joseph Smith enseñaba en el mormonismo lo mismo que uno puede hablar en lenguas. Joseph Smith vivió después, unos ah, que 50 años después de Wesley, pero las enseñanzas de Wesley ya estaban en todas las colonias, acerca de cosas espirituales, visiones, sentimientos. ¿Por qué menciono esto? Porque los mormones creen eso, que la verdad del mormonismo está en lo que uno siente. ¿Se dan cuenta? No en la palabra. Ellos dicen creer en una evidencia de las escrituras es algo frío y estéril y que mejor la verdad es lo que uno siente. Fíjense. ¿De dónde sacó eso Joseph Smith? Justamente de lo que escuchaba. Los metodistas, a diferencia de otras sectas como los bautistas o los presbiterianos o los puritanos, eran el grupo, diríamos, entre comillas, carismático que creía mucho en visiones y en sentimientos. Así fue el metodismo, por eso que los anglicanos no los querían, aunque salió de ellos. Los anglicanos no eran así, totalmente diferente. ¿Ok? Eso es muy importante que se tenga ah, en cuenta. Eh, en una revista en Londres dice, muchas de las enseñanzas del pentecostalismo es el legado del anglicanismo a través de la mediación de Wesley. Fíjese, así lo dice, ¿no? Tres, John Wesley también amaba, y esto es algo increíble, el misticismo de la Iglesia Romana Católica o Católica Romana y desarrolló su doctrina del perfeccionismo que está conectado al misticismo católico romano. ¿Se dan cuenta? Porque la pregunta es de dónde saca este perfeccionismo que muchos eh, ah, pentecostales y evangélicos enseñan. ¿Quién fue el que agarró esta doctrina del perfeccionismo? Fue el presbiteriano Charles Finney en el siglo XIX. Charles Finney, cuando leyó de Wesley, inmediatamente captó esa parte
el perfeccionismo moral. Y él fue que lo expandió aún más dentro del evangelicalismo a mediados de 1800 hasta el final. Cuando ya empieza 1900 del siglo XX, el perfeccionismo ya había estado dentro de las enseñanzas del movimiento de santidad de los peregrinos, que empieza en 1801, y también en de grupos también restauracionistas como los mormones, testigos de Jehová, adventistas y protoevangélicos. Porque en el siglo XIX es donde sale toda la explosión sectaria. De aquí viene. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que enseñaba? El misticismo católico romano fue la clave para el desarrollo de la teoría del perfeccionismo y continuanismo de las doctrinas de John Wesley, porque él lo inventó de eso, sacando de varias partes. La enseñanza del perfeccionismo, John Wesley dice que empezó en 1725, en cuando estaba en Gran Bretaña, ¿no? Aunque él dice que en su testimonio él se convirtió en el año 1738. ¿Cómo él agarró eso? Porque su madre y su padre, ambos estaban interesados en las enseñanzas místicas del catolicismo romano. O sea, él lo aprendió de su mamá y de su papá en Inglaterra, ¿no? Ambos estaban interesados en eso. Entonces él había leído, ¿no?, bastante material acerca del misticismo católico romano, ¿no? Además, John Wesley había leído obras de católicos romanos místicos, como por ejemplo Tauler, Thomas Kempis y también místicos protestantes, ¿no? Habían escrito acerca de la perfección. Él fue influenciado por Madame Guyon, ¿no?, por el arzobispo católico romano Fenelon y también el marqués de Barón Orrenti. Generalmente eran autores católicos romanos místicos. Entonces, de esa forma, Wesley podía hablar de su doctrina de la perfección porque él absorbió leyendo literatura, ¿no?, de los católicos romanos místicos. Y tenemos que entender que estos místicos estaban al borde de la superstición y muchos de la idolatría. Ellos adoraban de una forma muy pesada y a estatuas, a santos, inclusive en particular la Virgen María, que es común en el catolicismo romano. ¿Ok? Fue influenciado por personas ascéticas de monasterios y también por sacerdotes ortodoxos del cuarto siglo, o sea, los padres del desierto. Él leía mucho durante su estadía en Oxford cuando estaba desarrollando el metodismo. Él leía todo eso. Ok. ¿Qué más? Todos estos autores fueron clave para que formen la doctrina de la perfección cristiana en la teología de Wesley. Dice aquí que John Wesley estaba en contacto con Gregorio de Niza, uno de los grandes profesores del catolicismo oriental, y que él también buscaba una perfección moral. Fíjese, de ahí sale esto. ¿Qué más? Prácticamente John Wesley durante sus primeros años profundizó mucho en la tradición bizantina de la espiritualidad, ¿no?, y asimiló muchos de los conceptos de ellos como una forma de la perfección, como la meta de la vida cristiana. Entonces ya sabemos de dónde Wesley trae esto en sus enseñanzas cuando viene a predicar, y que eso es la parte, la base del evangelicalismo y del pentecostalismo. Interesante cómo va la cosa, ¿eh? Y eso lo agarraron el movimiento de santidad en Estados Unidos justo en el siglo XIX, porque él murió en 1790 por ahí. Para el siglo XIX, 1800, entonces metodistas como Phoebe Palmer tomó en serio las enseñanzas de Wesley y durante toda su vida comenzó a enseñar la santidad completa. De ahí nacen los movimientos de santidad y también los movimientos del movimiento apostólico de presbiterianos como los Campbell
y también y otros más. Y de ahí nace también, da lugar a movimientos restauracionistas de buscar la santidad como los mormones, adventistas, testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Todo es una confusión sectaria. Los bautistas también se separan, cantidad de bautistas se separan unos de otros, llamándose yo soy el verdadero bautista, los otros no. Es el siglo donde nace la Convención Bautista del Sur. Es el siglo donde comienzan ya a distribuirse otra clase de grupos bautistas eh, nacionales, americanos, los bautistas primitivos. Hay mucho bautista primitivo aquí. Y otros grupos más sectarios, de los nazarenos, de los metodistas, de los solo Cristo, iglesias de Dios que hablé hace unas semanas atrás. O sea, todo esto es aquí, o sea, es una ensalada. La gente estaba confundida. Si yo nomás para estudiar esto, yo hasta me confundí. Es una confusión increíble. Sí, porque uno no sabía qué hacer, a cuáles serán estos. Congregaciones que salían y luego se dividían o se unían o desaparecían. Y de pronto decían, ¿y ahora dónde voy a ir? Bueno, vete a esta congregación. ¿Es la misma? Bueno, no sé, porque aunque llevaban el nombre, tenían diferente énfasis. Habían movimientos de la santidad de los peregrinos con pentecostales, habían pentecostales que eran solamente trinitarios, movimientos de santidad que rechazaban a los bautistas, habían bautistas que eran con los metodistas, metodistas que ya no eran ni tampoco metodistas, presbiterianos que no eran ni hasta arminianos. O sea, era una confusión. Prácticamente cada uno hacía su propia secta como le daba la gana. Ese espíritu autónomo, independiente, herético, humano, imperfecto, limitado, vienen aquí, a México, a Centroamérica, Sudamérica, y la gente ignorante de la religión católica se mete a esta secta. ¿Por qué digo eso? Porque independientemente de que esté o no equivocado la Iglesia Católica Romana, que es la más antigua de todas, el católico informado no entra aquí. Eso tiene que entender. No entra porque conoce su religión. Cuando uno no conoce o duda, oiga, es presa de mentiras. Aquí está el ejemplo. Todas las sectas evangélicas que van a México, Centroamérica, fueron hechas por hombres, sin autoridad. Ellos inventaron, como lo está haciendo Wesley aquí. Y no había todavía evangelicalismo, pero ya tenía eso. ¿Qué más dice de Wesley? Aquí dice, entonces John Wesley recibió su doctrina cristiana, ¿no? De la perfección y lo consideró una bendición segunda porque él leyó bastante libro místico de sacerdotes católicos romanos. Entonces, él decía, la primera bendición es el nacimiento espiritual. La segunda obra de gracia es la entera santificación. O sea que aunque lo que hizo Wesley es popularizar lo que otros místicos católicos y ortodoxos ya habían escrito. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de toda esta ensalada? Y claro, la gente en ese entonces no leía. La gente era ignorante. Entonces viene un predicador, les habla así como hablaba él, y la gente que no lee cree. Y Wesley vio eso. Él dijo, esta gente es ignorante. Esta gente, si creen a los Quakers que bailaban así, levantaban así la pierna, luego para atrás, luego para aquí, luego para aquí, luego otra vez para acá, luego otra vez para acá, y eran cantidad que bailaban así, y vestían de negro, las manos lo hacían siempre así, parecían robots, porque iban a un ritmo. Eso eran los Quakers, y ellos creían en visiones, creían en cosas, o sea, la mayoría de las personas sufrían de una histeria colectiva social, o sea, tenían problemas cognitivos. Eso es verdad. O sea, muchos de ellos decían que hablaban con Satanás. Ahora ya sabe por qué los pentecostales siempre hacen énfasis en Satanás. No lo inventaron ellos. Ellos ya venían de este tiempo, ¿no? Aquí los Quakers, ellos decían que hablaban con Satanás, lo golpeaban,
todo era un mundo, una cosmología, en donde el asunto espiritual era de superstición. Sí, era de superstición. Joseph Smith crea el mormonismo en base en superstición. Es una de las religiones de todas las sectas en conjunto, si le ponemos todas las sectas del siglo XIX. Créame que ninguna de las sectas llega a la altura de mitología, engaño y fraude como es la de los mormones. Los mormones es una religión de fraude. No hay historia. Joseph Smith fue uno de los grandes, ¿qué le puedo decir? ¿Qué palabra? A ver. Ah, eh, hombre mañoso que engañó a cantidad de gente y él sabía que era mentira. Y la gente le creía. Por eso los engañó. Él mataba, asesinaba a perros, ¿sabía usted eso? O sea, era un timador y más que eso. Y la gente le creía. Aquí en Estados Unidos hay miles, yo creo ya pasó el millón, más de 1 millón, sí, ya pasó, de mormones que se han salido de la iglesia mormona. Estoy hablando no de los que calientan bancas, profesores de universidad, teólogos, abogados, gente profesional. Aquí yo todos los días escucho a ellos y es increíble. Yo tengo aquí 3 libros, enciclopedias escritas acerca de la historia de los mormones que va junto con la historia de Estados Unidos. Es increíble, es increíble. John Wesley tenía ciertas características también de Joseph Smith. Él agarró igual que Joseph Smith, porque se tiene que entender que en ese tiempo las sectas, si bien es cierto, lo inventaba alguien, ese alguien lo leía de otras fuentes. Y cuando leía de otras fuentes, él inventaba su secta, porque el resto de la gente no leía. Entonces, en su afán, ya que el Estado de las colonias no era católica romana, uno estaba en la libertad de creer lo que quería creer. Ese es uno de los puntos negativos. Por eso que el presbiterianismo se fragmentó y se debilitó, porque muchos de ellos ya no les gustó la disciplina y la autoridad, y se salieron y formaron su secta. Estoy hablando de presbiterianos, ministros, no de cualquier miembro. ¿Ok? Es algo muy fascinante esto de la secta. Entonces Wesley considera la entera santificación que él sacó de los místicos católicos romanos como una segunda bendición, ¿no? Entonces, esto dio lugar, número 1, al movimiento de la vida sublime, de la vida suprema, el movimiento de la vida suprema también del siglo XIX, eso me olvidé de decir. ¿Qué es el movimiento de la vida suprema? Es un culto en donde enseñan que la persona puede llegar a alcanzar un estado de espiritualidad alto, tan alto en esta vida, que, se, eh, que a uno lo pone prácticamente en un estado prácticamente como si fuera Dios. Y eso justamente de la enseñanza de Wesley. ¿Me entiendes? Y luego esto, durante todo el siglo XIX que se enseña, da lugar a muchos líderes religiosos que para el inicio de 1900 en adelante da lugar a lo que se llama religión, ¿sí? Al pentecostalismo. O sea, el pentecostalismo viene a ser, a ver, ¿cómo le... Ok, pentecostalismo viene a ser, digamos, una combinación ya sea de todos los líquidos o jugos en un solo vaso y lo mezclan todo ahí. Usted le puede poner jugo de cualquier cosa, agua de cualquier cosa, al final lo mueve y aquí está el resultado. O sea, pentecostalismo
Es el resultado de influencias romanas, católica romana, del misticismo, de personas inclusive que de visiones, ¿se dan cuenta? Gnosticismo, espiritismo, falsas profecías, caprichos de hombres, eh, todos ellos clamando, diciendo que recibieron revelación de Dios, que Dios les dio la orden de hacer esto, de ser profetas, de todo esto. Joseph Smith era uno de ellos. La de los adventistas también, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, la, la mayoría de las sectas dicen haber recibido algo de Dios. O sea, el pentecostalismo es el resultado de todo esto. Por eso cuando ustedes escuchan y vean, pero por ejemplo, el difunto Gigi Ávila, por más de 30 o 40 años, ¿de dónde sacó ese estilo? Él no lo inventó. Él le enseñó, él leyó, él vio que se hacía lo mismo en el siglo XVIII, el siglo XIX y dijo, bueno, lo voy a hacer aquí igual. Y lo hizo. Explotó la ignorancia de la gente. ¿Se dan cuenta? Vean los videos. Yo puse ahí un video. Eso no es nuevo, él no lo inventó. Él imitó, que es diferente. Él imitó algo que ya se había hecho. La ignorancia de la gente, fíjese cómo es siglo XX, no de la Edad Media, siglo XX, creía que este individuo, que fue uno de los más fraudulentos en la historia, ¿no?, del pentecostalismo y evangelicalismo en América Latina, ¿no? Él sabía que estaba engañando, porque lo había leído de otro. La gente cree, una histeria colectiva. Lea, escúchele cuando habla según él en lenguas, está en YouTube. Es algo demoníaco, es algo que no tiene nada que ver con cristianismo. Y cuando digo nada, es nada. Ni siquiera la 50%, 90, 99. No, nada que ver con el cristianismo. Pero la gente cree, la gente le ha seguido. Le llama hasta profeta, visionario, hombre de Dios, etcétera, etcétera. Eso es irrelevante. El hecho es que engañó a mucha gente. Falsa santidad, falso evangelio, falsas revelaciones. Trauma. ¿Usted sabe a cuántas millones de mujeres ha traumado ese hombre? Cantidad. Cantidad. Es increíble. Y solamente en Latinoamérica, yo me pongo a pensar, digo, tan ignorantes son en Latinoamérica de creer. Es increíble. O sea, analice, reflexione. Entonces ya sabemos de dónde nace todo esto. Wesley lo agarró de sus literaturas que leía, eh, de místicos católicos romanos. Ah, Acá hay otro, dice las raíces teológicas del pentecostalismo, dice aquí, junto con el perfeccionismo, adoptó también eh, el continuismo medieval católico, que proveía la clave en apoyo de su apologética para la adoración de imágenes, ¿no?, en una controversia de figuras en las iglesias. Em, Número 4, John Wesley creía en ideas erróneas de la aseguranza de la salvación. Esto es muy importante. Wesley tenía un teólogo metodista que se llamaba John Fletcher. John Fletcher es muy conocido. Él fue el teólogo, ¿no? Ellos mantenían el error, hasta cierto punto herejía, de un gozo inmediato de la aseguranza de la salvación, decía. Ah, Dice que nadie podía ser salvo
sin que experimente lo que él llamaba la aseguranza de la fe, o sea, una confidencia segura, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Dice, las implicaciones de esta enseñanza parece llevar a una condición en la cual, eh, ok, esto tiene que ver más con un aspecto subjetivo del creyente. Si tú no sientes el gozo de la salvación, y esto es algo parecido a lo que dicen los mormones, el mormón cree que la verdad de su religión está en lo que él siente. Si un mormón no tiene ese sentimiento de que es la verdad, entonces le tienen que decir a él, aunque no lo sientas, tienes que creer que es verdad. Entonces, Wesley enseñaba que en la conversión uno tiene que sentir que es verdad. Mire, sentir, mire la clave, sentir que es verdad. Eso él lo llama la seguridad de la salvación. Y eso es por eso que los evangélicos y pentecostales cuando dicen aceptaste a Cristo, la pregunta que sigue, siempre van a preguntar, ¿qué es lo que sientes? Yo lo hacía. Yo preguntaba cuando era evangélico, hermano, ora, ¿ya oraste? Sí. Hermano, ¿cómo se siente? Fíjate. Oh, me siento. Ahora, por inclinación y presión psicológica, la mente engaña. Y ellos decían, me siento eufórico, siento una alegría. Gloria a Dios, hermano. A ver, da tu testimonio. Hermano, hice la oración y me siento. Y comenzaban a llorar. Las mujeres lloraban. Es el gozo, hermano. ¿Vino triste? Sí. ¿Ahora está triste? No, ahora tengo felicidad. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, ¿no? Muchas personas, ah, por presión psicológica, tenían que llorar porque no podían quedarse, oh, si no lloro van a decir que yo no tengo. Y veían, se autosugestionaban a la fuerza, porque nadie quería estar sin Dios. Entonces, esa autosugestión, si ven que todos lloran, bueno, yo también tengo que llorar, no voy a estar con ellos, el único que no llora, la presión del grupo. En mujeres era así. Entraban, yo veía mujeres tranquilas, veían el grupo, ¿qué están haciendo? Están llorando. ¿Quiere pasar al frente? Pasaba al frente y al momento veía, estaba llorando. Le digo, ¿qué pasó? Es que estoy llorando, la emoción. Claro, ellos lo entienden, o le tocó el espíritu, dicen así. Pero la presión es fuerte y eso sucede así. Ah, ¿qué más? Dice aquí, eh, hay otra cosa muy importante acerca de la seguridad de la salvación. Dice, la gente, él siguió a un pentecostal irlandés que decía, la gente entra en una completa aseguranza de la fe cuando busca el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya ves? O sea que experiencias. Ah, la confusión de la aseguranza de la salvación del metodismo se fue transmitiendo hasta el siglo XIX y siglo XX, pasó por todo el siglo XIX en el movimiento de santidad de los peregrinos, y de ahí fue hasta el siglo XX en los que eran metodistas de la santidad que dieron lugar al pentecostalismo. ¿Ok? Y ellos decían que la seguridad de la salvación es la esencia de la fe salvadora. Pero la escritura enseña que los creyentes pueden tener la aseguranza de la salvación, pero que esa aseguranza
es cuando uno pasa de muerte a vida y no es la esencia de la salvación. Por ejemplo, la Confesión de Westminster enseña eso y lo voy a leer aquí para que vean cuál es la aseguranza de la salvación. Dentro de la Confesión de Westminster. Y aquí está. El capítulo 18 de la aseguranza de la salvación dice así. Escuchen bien. Ok. Dice, la aseguranza infalible de la salvación no pertenece a la esencia de la fe, pero que el verdadero creyente puede esperar en su vida y tener conflicto con muchas dificultades antes que sea o comparta de eso. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu en conocer las cosas que son dadas por la gracia de Dios, él puede, sin ninguna revelación extraordinaria, en el correcto uso de los medios ordinarios, obtener de ahí en adelante la seguridad de la salvación. Y, por lo tanto, es el deber de cada uno dar diligentemente, hacer de su llamado y elección algo seguro, que su corazón pueda crecer en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y en acción de gracias a Dios. Y en fortaleza, alegría en los deberes de obediencia. Los frutos propios de la aseguranza, mientras tanto, le llevan a inclinarse a Dios. O sea, lo que dice la Confesión de Westminster es que no es de la esencia de la fe. Quiere decir que si tú no sientes de que no tienes la seguridad de la salvación, no quiere decir de que no eres salvo, porque uno batalla en la vida, tiene dificultades en la vida. Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita en conocer las cosas que el Señor nos ha dado libremente. Y no necesitamos revelaciones extraordinarias para el uso correcto de los medios ordinarios. O sea, totalmente diferente a lo que enseñaba John Wesley en cuanto a la seguridad de la salvación. Wesley también rechazaba la imputación de Cristo, de la justicia de Cristo en la justificación. Y esto es lo que enseñó también el otro Charles Finney. Juan Wesley rechazó la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo, escribiendo, ¿acaso la justicia de Dios significa los méritos de Cristo? Yo no creo ni una sola vez de eso en las Escrituras. Y dice aquí, ¿dónde está esta parte? Muchos teólogos metodistas inclusive se oponen a la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo en el creyente. Recuerden que John Wesley fue arminiano. Y otra cosa, dice que Wesley no solamente decía que la fe es el instrumento de la justificación, pero es la base sobre la cual la justificación descansa. Entonces dice así, toda justicia creada por un acto de justificación es real porque a base o a causa de la dimensión ética y moral de la fe.
Ah, obviamente que Wesley enseñaba un evangelio totalmente diferente, ni siquiera era el evangelio que enseñaban los reformadores. Negar la justificación, la justicia de Cristo que se nos imputa a nosotros, ya prácticamente es alejarse del evangelio de la gracia, un evangelio totalmente diferente. Y eso enseñan en el evangelicalismo y pentecostalismo. Eso se tiene que entender. Por eso que evangélicos y pentecostales no son reformados. Ellos no entienden la teología reformada. Y eso se ve en todas partes. Cuando ellos escuchan por primera vez a Calvino, la Confesión de Westminster, ellos no lo conocen. Para ellos es algo nuevo, porque ellos rechazan eso. O sea, el evangelicalismo y pentecostalismo no son protestantes, no son reformados, no son calvinistas, no son confesionales, no son pactuales. Estamos hablando con diferente tipo de creencia. Entonces, una de las formas que tenemos que hacer, y yo se lo digo a los evangélicos, conoce tu historia. Ustedes nacen de aquí, del Estados Unidos, recién siglo XX. Ustedes no vienen de Europa de la reforma. Tienen que aprender, tienen que vaciar su mente del evangelicalismo y comenzar a estudiar la reforma. Es la única forma como ustedes pueden llegar a ver realmente la verdadera fe reformada. Evangelicalismo es sectario, evangelicalismo es hueco. Ah, parte de las enseñanzas en su mayoría de John Wesley, y él agarró y él fue totalmente arminiano y utilizó mucho la mística católica romana del perfeccionismo. Él inventó eso. Él lo puso junto y eso pasa a los evangélicos. Pero claro, evangélicos creyendo que entran a una secta verdadera, la cual no es, ¿no? Simplemente sigan lo que sus pastores dicen. Muchos de sus pastores inclusive tampoco saben acerca de esto, ¿no? Y obviamente Wesley creía, claro, esto es algo que tal vez los evangélicos no creen, pero él creía en la regeneración bautismal del catolicismo romano y también de los luteranos. Ahora, bien interesante, por eso digo, Wesley hizo su propia teología. Él agarró de aquí, agarró de aquí, agarró de aquí y hizo su propia. Y eso lo hacen todo grupo sectario. Todo grupo sectario combina lo que a él le conviene o le gusta, como en este caso la regeneración bautismal. ¿Ok? Ah, para concluir, simplemente decir que hay que tener cuidado y conocer que las enseñanzas de John Wesley o Juan Wesley son prácticamente arminianas de al misticismo católico romano, ¿no? Y también de su teoría de la continuación de los dones, que lo cual preparó el camino al pentecostalismo un siglo después. Perfeccionismo es una falsa doctrina. Negó la justificación por la fe de la imputación de Cristo, de la justicia de la imputación de Cristo por la fe. Y confundió la aseguranza de salvación prácticamente en sentimiento, y de lo cual los mormones sacan de ahí también eso, ¿no? Prácticamente es lo que es la base para entender todas estas sectas pentecostales que pululan en México, Centro y Sudamérica. Vuelvo a repetir, una persona que conoce su religión, que estudia teología de una manera seria, es bien difícil que entre a estas sectas que promueven más bien la mediocridad y la ignorancia. Así que quiero dejar esto aquí eh, por ahora. Hay mucho que hablar y espero que a ustedes les haya ayudado. ¿Ok? Pasen buenas noches.